Carol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados, Mario Desbordes, candidato en la Comuna de Santiago, y entró en vigencia las 40 horas. Esto y más a continuación. Partamos con lo más importante, la entrada en vigencia de las 40 horas. No recordemos que la implementación va a ser paulatina y recién estamos en 44 horas. ¿Por qué yo considero que esto es lo más importante que ha pasado la última semana? Porque acá estamos, estimada audiencia, ante el principal delegado del gobierno. Sí, aunque no lo crean, esto es lo más importante que se ha hecho en 2 años de gobierno. Les voy a explicar por qué considero esto. A ver, ¿qué le podrían competir? Sueldo mínimo. La verdad es que lo del sueldo mínimo es un volador de luces de la comunicación oficialista. En realidad, claro, es verdad. La subida del sueldo mínimo fue considerablemente mayor a la de otros años, pero también la inflación fue mayor, considerablemente mayor a la de otros años. Entonces, en realidad, quedamos donde mismo. Esta subida de sueldo mínimo a grandes rasgos replica la subida de sueldo mínimo anterior. Es lo mismo el copago cero, en realidad es una política muy chica. O sea, a ver, el plan auge, si el plan auge es de Lagos el neoliberal vendido es 10, el copago cero es, no sé si se alcanza a 2. Entonces, no es una política pública tan importante. Y uno ya, vamos a liga un poco mayores, royalty minero. El royalty minero, que también creo que es una política pública interesante. El tema es que los montos son algo marginales y además se van a gastar a nivel municipal. Así que yo no sé si la gente en su cotidianidad va a percibir lo del royalty minero, ¿cachai? Puede que, no sé, en la plaza haya un refalín que ya ahora esté arreglado gracias al royalty minero, pero no es algo que la gente percibe en su día a día. Entonces yo creo que para mi juicio hay una mención honrosa, que yo creo que es el proyecto número 2 del gobierno, que es el tema del pago de pensiones de alimentos. Esto sí yo creo que ya es por lo menos simbólicamente muy potente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las facilidades que se le da al progenitor que, al cual no se le han pagado los derechos de alimentos. ¿No? Lo más probable, dado la sociedad chilena, es que estemos ante una madre que no logra que el padre pague la pensión, y lo que hace esta reforma es permite que la mujer tenga herramientas para cobrarle al hombre que no paga la pensión, también conocido en la cultura popular como papito corazón. Esta norma creo que le habla a la base electoral más importante que tiene el oficialismo. Estamos hablando de mujeres, de sectores medios, tal vez medios bajos, de ingresos medios, no zonas urbanas, qué sé yo. Y entonces este proyecto de ley para algunas de ellas ha sido de muchísima utilidad, ¿no? Y además también creo que hay una noción de justicia detrás de esta medida, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene esta medida para ser el principal legado del gobierno? Que en realidad, más allá de que simbólicamente sea potente y sea algo justo y sea algo necesario, en realidad en la práctica los montos en cuestión de los que estamos hablando no alcanzan ni el 0,1% del PIB. Es decir, es poca la plata en cuestión. Entonces son pocas las beneficiarias en la práctica. Claro, tú ves el número y 50.000 beneficiarias, que no es poco, pero somos 20 millones de personas. Entonces, si bien es una política pública potente, no es el pilar principal del gobierno. El principal pilar de lo que ha hecho el gobierno son las 40 horas. Y acá recordemos, hice un video al respecto, lo voy a linkear abajo. Hay un riesgo calculado del gobierno. Porque el gobierno tomó dos riesgos respecto con este proyecto de 40 horas, con este acuerdo que llegó con la derecha. Primero, está tomando el riesgo de que la productividad no se va a ver severamente afectada. Si la productividad se ve afectada, lo que va a ocurrir es que los salarios van a ir a la baja. Claro, no van a ir a la baja inmediatamente, pero se van a ir reajustando poco, ¿no? Porque el proyecto de las 40 horas se va a implementar en 5
en 5 años. Entonces, si la productividad, las empresas no logran mantener la productividad, le van a traspasar el costo a los trabajadores a través de menor reajuste en los salarios. Y entonces ahí el proyecto no habrá funcionado y también tomó riesgos respecto a la flexibilidad. Es decir, el gobierno para lograr el acuerdo en el Senado tuvo que hacer concesiones importantes respecto a flexibilidad. Decir, por ejemplo, la jornada laboral se te puede pasar todo a 4 días, 6 días, qué sé yo, y eso puede dejar a trabajadores en situación de indefensión. Hay que ver cómo funciona eso en la práctica. Eh, y esto lo vamos a ver en plenitud en el próximo gobierno. Por eso es tan importante, yo creo que este proyecto de ley para el gobierno, porque, claro, cuando el 2026 sean oposición, y creo que probablemente van a ser oposición, eh, cómo funcionaron las 40 horas van a ser absolutamente clave para el legado y ciclo electoral de 2029. No, porque si el proyecto de 40 horas es exitoso, es decir, mantenemos la productividad, eh, los trabajadores que quedan con horarios de mierda son pocos y la gente percibe una mejora en su calidad de vida, el proyecto va a haber envejecido muy bien. Pero si en cambio no ocurre eso, el proyecto va a haber envejecido muy mal. Entonces eso, por ejemplo, el éxito de las 40 horas o no determina si Boric puede ser candidato o no el 2029. Acuérdense de mí. ¿No? Porque si las 40 horas no funcionan, que es un poco lo que le pasó al CAE de Lagos, el liderazgo de Boris se va al tacho. Porque ¿qué es lo que le pasó a Ricardo Lagos? Lo que le pasó a Ricardo Lagos es que el CAE dejó a la gente endeudada y esa gente endeudada, los que después consiguieron trabajos acorde a lo que habían estudiado y a lo acorde a que se habían endeudado, no fueron todos, fueron más bien incluso una minoría. Entonces ahí el CAE envejeció mal. Entonces cuidado con las 40 horas, ¿no? Que si envejece bien, envejece mal, eso va a determinar mucho, mucho el futuro político del actual presidente Gabriel Boric, ¿no? Ahora vamos respecto un poco a la coyuntura de la indivisibilidad de las horas. ¿Qué se refiere? ¿Qué es eso? A ver, ¿cuál es el tema? El tema es que estábamos en 45 horas y ahora vamos a empezar con 44 horas. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los empleadores decir como ya, 8 horas y 48 minutos, 5 días a la semana, rar, pueden o no pueden? Se discute, porque acá lo que tenemos que discutir, ¿cuál es la pregunta en cuestión? La pregunta en cuestión, si cuando estamos hablando de 44 horas, estamos hablando de unidades de tiempo divisibles o estamos hablando de unidades de tiempo indivisibles. Es decir, no, solamente pueden ser 9 horas, 8 horas, 7 horas, no pueden ser 8 horas y 48 horas minutos, ¿no? ¿Y por qué esto es polémico? Porque el legislador no puso expresamente que la hora era una unidad del tiempo indivisible. No, y al no poner eso expresamente, entra el terreno a la ambigüedad. A ver, ¿cuál creo yo que es el principal argumento a favor de que las horas no serían indivisibles? Es decir, no pueden haber 8 horas y 48 horas, y perdón, 8 horas y 48 minutos, el argumento dado por la ministra Jara, donde ella habla de, dice, bueno, toda la ley se habla de horas, horas, horas y nunca se habla de minutos. Tenemos que entender que son horas. Bien, punto a favor. ¿Cuál es el problema jurídico que hay acá? Que también lo han hecho notar algunos empresarios que básicamente dicen que, weón, este proyecto de ley lo que hace es bajar las horas a cambio de mayor flexibilidad. Ese es el espíritu del proyecto de ley. Nosotros simplemente estamos ejerciendo la mayor flexibilidad a cambio de reducir las horas totales. Yo, para dar una opinión jurídicamente informada, eh, de manera profesional, tendría que leer la historia de la ley. Es decir, si alguien me pidiese una asesoría legal, yo tendría que darme la baja de leer la historia de la ley. Sin embargo, como ustedes sabrán, este canal de YouTube es gratuito, no me leí la historia de la ley. Así que voy a especular sin haberme leído la historia de la legislación, ¿no? Porque recordemos que el artículo 19, en el inciso segundo del Código Civil, establece que a veces la historia de la ley sirve no para interpretarla cuando hay ambigüedades. No hice esto para este video, pero sin esa información yo diría que lo que hay que ver acá es que más o menos lo que ocurre en la práctica.
Porque lo que nosotros debemos dilucidar ¿es plausible que haya un acuerdo entre las partes de considerar razonable 8 horas y 48 minutos? ¿O es más bien eso un mecanismo que tienen los empresarios para atenuar los costos de la ley? Y a mí me parece que es lo segundo. Es decir, ningún trabajador va a decir como, oh, sí, tengo muchas ganas de trabajar 8 horas y 48 minutos los 5 días a la semana. Entonces, aunque haya un acuerdo formal, no sé, una carta firmada por el empleador y firmada por el trabajador, oh sí, 8 horas 48 minutos, nosotros tenemos que interpretar y decir, sal para allá, indecente culiao, esta weá, no, este acuerdo, no, está, la voluntad del trabajador está viciada, está en una situación de debilidad, no es normal que las partes convengan que 8 horas y 48 minutos sea razonable. Pero ¿saben qué? Por ejemplo, si dijesen un régimen de 9 horas, 9 horas, 9 horas, 8 horas y media, 8 horas y media, ahora sí eso ya me parece, creo yo, más presentable. Así que yo voy a amarillar en esta ocasión, insisto, sin haber leído el espíritu de la ley, sin haber leído el espíritu de la ley. Eh, y creo que puede ser razonable, por ejemplo, que 2 días a la semana, el empleador entre media hora más tarde. Entonces, en esa media, el trabajador, perdón, el trabajador entre media hora más tarde y no sé, en esa media hora más tarde con eso puede ir a dejar a su hijo al colegio, qué sé yo. Ya, entonces, eso sí me parece plausible. Así que, bueno, esa discusión está interesante, pero más allá de la discusión en sí, que es lo que come la agenda pública, lo que a mí que yo observo de esto es que ya vemos que la aplicación de esta ley va a ser una dificultad constante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina esto, pero para mí esto es lo principal evento que ocurrió desde una perspectiva histórica. Ahora, si queremos agarrarnos a combo en el barro, bienvenidos. Ahora viene la sección barro del análisis. Eh, Cariola, presidenta de la Cámara, diputados, un manjar para los amantes de la política de baja calidad y de alta conflictividad. No una comunista presidiendo la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto en términos concretos? Por supuesto que nada. Nuestras vidas no se verán afectadas, estimada audiencia. Ganase quien ganase la Cámara de Diputados, al otro día hay que levantarse a trabajar igual. Sin embargo, simbólicamente no es irrelevante. No es irrelevante que el Partido Comunista tenga la presidencia de la Cámara de Diputados. Y yo a grandes rasgos pienso que eso tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que ahora el Partido Comunista va a tener que ser un poco más leal. Porque el de puta que huevió para darle la presidencia a la Cámara de Diputados. Estuvo ahí, weón, haciéndole unos ofertones a Gaspar Rivas a última hora, qué sé yo, por si acaso Gaspar Rivas va a ser un cacho, pero ya cuando el weón sea un cacho lo comentaremos. Entonces el Partido Comunista creo que tiene menos moral para huevear por izquierda al gobierno y empezar como, oh, es que las reformas están avanzando muy lento y la wea. Ya, el Partido Comunista se va a tener que quedar más piola. Y segundo, creo yo que también Carol Cariola abre flancos de mayor polarización. ¿No? Porque como Carol Caliola también, además, también Carol Caliola igual a veces pasaba la punta, entonces se abren ventanas para que ella desde la presidencia de la Cámara esté diciendo cosas controversiales y esté peleando con la derecha, y ahí el fandom duro de cada lado lo pase muy bien con la pelea de Carol Caliola contra sea quien sea, ¿no? Ahora, creo yo que esto la derecha lo tiene que administrar con cierta prudencia, cosa que definitivamente no hizo. No, este anticomunismo furioso de, oh, weón, ¿cómo un comunista va a presidir la Cámara de Diputados? No es mayoritario en Chile, weón. Y bueno, esta discusión yo la vengo teniendo desde octubre del 2022, weón. Desde octubre del 2022 yo vengo diciendo, a ver, a la gente le importa una mierda que un comunista presida la Cámara de Diputados, weón. O sea, si les preguntáis, ¿preferís que sea un comunista o no? Te van a decir que no. Pero nadie está urgido porque Carol Carela es presidenta de la Cámara de Diputados. Solamente los bots de Twitter y los bots de YouTube. A nadie le importa, weón. Da lo mismo, weón. Eh,
Así que yo creo que esta huevada como de interpelar a Carol Cariola, censurarla, qué sé yo, más bien es una táctica de políticos mediocres para disputar la hegemonía dentro de la misma derecha. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que hacen los hueones? Los hueones vienen y dicen como, oh, como no tienen pico idea cómo arreglar la cagada que tenemos en el país, son hueones impotentes políticamente, no tienen pensado un proyecto social, no han pensado nada, pero lo que saben es que hay un puñado de hueones fanáticos que odian a los comunistas, entonces, en vez de resolver los problemas del país, le hablan a ese puñado de buenos anticomunistas y dicen como, oh, Carol Cariola es presidenta de la Cámara de Diputados, voy a hacer todo lo posible para que no lo siga haciendo. Ah, muy bien. Lucha por Chile, patriota, ya, weón. No, sí, igual la política de Chile es una mierda. Ya. Bueno, seguimos en sección barro, weón. Seguimos en sección barro, Mario Desbordes. Mario Desbordes, candidato de alcalde de Santiago. ¿Es Mario Desbordes un candidato de unidad? ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Santiago es una comuna que la derecha debiese ganar, pero la derecha está a una estupidez de perderla. ¿Por qué? Porque en Santiago igual hay harto progresismo y secoamiguismo, weón. Hay harto weón que encuentra, no sé, simpático vivir en el barrio Listarrias, ¿cachai? O también hay harta capas medias, semi despolitizadas, que no sé, oigan a los fachos, ¿cachai? Eh, Gracie Hasler va a sacar 40-42% fácil en la elección, ¿cachai? Entonces el margen de error que tiene la derecha no es tanto. No es tanto. Estamos a un weón, a un Aldo Duque de decir como, ah, no me gustó cómo Desbordes comportó en el estallido social. Yo también voy a ir de candidato a alcalde, listo. Y si Hasler se reelige. Sí que ahí yo creo, no, yo creo que ahí la derecha se va a tener que disciplinar muchísimo. Porque, loco, si hay una weá que la derecha no puede permitir, es que Gracie Hasler gane Santiago Centro. Para mí, esa es la prioridad que tiene la derecha. Y esa weá, loco, en esa weá hay que tragarse todos los sapos. Y yo creo que todos lo entienden. O sea, yo creo que. Weón, yo creo que hasta Pedro Pool entiende, weón, que en esa huevada tiene que haber un candidato nomás porque Iracy Harler mete 40% mínimo. Hablemos de Isabel Pla, que se mete a contenderle a Orrego. Isabel Pla, saben que, estimada audiencia, es una excelente candidata. Es una excelente candidata para el cargo, ¿no? Para el cargo, para el cargo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cargo no es tan bacán. Entonces tú en el cargo de gobernación de la región metropolitana no vas a tener a tu mejor jugador. Sin embargo, necesitas a alguien que tenga experiencia comunicacional. Porque en este cargo en particular eso es lo más importante, weón. Lo más importante, en realidad, la candidatura de la oposición en la gobernación de la región metropolitana, weón, pico el proyecto, weón, de la región metropolitana. Así que, ¿qué van a hacer? Pues el gobernador no puede hacer nada, weón, inaugurar un cerro, concha su madre, y no sé, el teleférico, qué sé yo, weón, ya. Lo más importante que puede hacer es ir a los medios de comunicación a putear al gobierno. Ahora, respecto a su candidatura en sí, la posibilidad que tiene su candidatura de prosperar, yo creo que tiene un gran problema. Y esto ya lo analicé respecto al emparte. Orrego va a jugar un juego ambiguo. Orrego va a jugar un juego ambiguo. Orrego va a estar lo suficientemente cerca del gobierno para que todos los hueones oficialistas voten por él, y eso en la región metropolitana es un número considerable, ¿no? Recordemos que la región metropolitana el oficialismo tiene mucho más arraigo que en el resto de Chile. Y además, Orrego pasa el filtro laxo del electorado más despolitizado. Es decir, mucha gente, weón, con cueva va a saber quiénes son los alcaldes de su comuna, como para pensar como, ah, pero este weón, en realidad, weón, se banca el gobierno igual, aunque diga que no es del gobierno, así que lo voy a castigar. No, la gente no va a pensar mucho eso. Porque ahora Isabel Pla tiene que hacer un doble juego comunicacional. Primero, Isabel Pla tiene que decir a los medios de comunicación, el gobierno es malo, pero además ella tiene que decir, no se engañen, electores, Orrego está avalando que estos buenos valgan como el pico. Y Orrego obviamente iba a decir como ya, pero es que yo igual tengo diferencias acá. Siento que el gobierno ha sido algo blando con la delincuencia. Siento que el gobierno ha sido algo blando con la delincuencia. Ya obviamente Orrego va a decir eso. Y hay filo. Pero miren lo que yo les voy a decir.
Yo creo que si Orrego llega a segunda vuelta está en problema. Llegue como llegue, weón. O sea, weón, Orrego 45, Pla 37, Orrego está en problemas. ¿Por qué? Orrego tiene que ganar la huevada en primera vuelta, weón. Recordemos, y esto es súper importante, y bueno, esto es esencial para Claudio Orrego en este ciclo electoral. Tú ganas la primera vuelta o con 50 más uno, o fíjense, esto es como en Argentina, con 40% si le sacaste 10% al que va segundo. Es decir, por ejemplo, Orrego 42, Isabel Pla 31, gana Orrego. ¿Por qué Orrego tiene que ganar en primera vuelta? Porque en primera vuelta el electorado va a estar muy desinformado respecto a la elección de gobernadores. Y ahí Orrego va a poder jugar este juego ambiguo de como un pie en el oficialismo y un pie afuera. Y eso le va a permitir tener cómodamente una ventaja para ganar la elección. Pero si Orrego se enreda un poco, en la segunda vuelta Orrego va a estar en problema. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta lo único que va a estar pasando en Chile es la elección de gobernadores de la región metropolitana y de 4 regiones más, y todos sabemos que Santiago de Chile, toda la atención va a estar en esas 2 regiones, toda la atención del público, sobre todo la región metropolitana, va a estar solo en esta segunda vuelta, y ahí Orrego no va a poder tener esta ambigüedad pusilánime de como, soy un poco oficialista, pero no tanto. Me gustan algunos proyectos de ley y otros no. Y ahí yo creo que Orrego, la ambigüedad del mensaje de Orrego puede ser más vulnerable. Orrego funciona bien cuando la gente no le está prestando atención. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es, y esta es la pregunta fundamental, ¿la derecha quiere pitearse a Claudio Orrego? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque, ¿saben qué? Yo creo que en verdad no tienen, les da lo mismo. Porque si en verdad quisieran pitearse a Claudio Orrego, ¿qué es lo que harían? Lo que harían es llevarían a una candidatura de unidad, llevan a una candidatura de unidad. Esa candidatura de unidad saca, qué sé yo, 36%, 38%, lo suficiente para forzar una segunda vuelta, y en la segunda vuelta, weón, ahora va a hacerlo cagar, weón, vos avaláis a este gobierno y este gobierno vale callampa, vos lo avaláis, sí, tú eres el candidato oficialista, y ahí obligar a Orrego a decir, no, en verdad, Boris vale pico, y ahí después sale Carol Carrión a decir, ¿cómo que Boris vale pico? Ya, y ahí Orrego, weón, contra Orrego, ya, pues, weón, ya. Pero ¿cuál es el tema? Yo creo que la derecha no tiene tantas ganas de pelear contra Orrego. La derecha dice, pico, weón, Corrego sea gobernador de nuevo, la Chile Vamos va a llevar su candidata, Republicanos va a llevar su candidato, capaz que este esté en parte ahí medio, y yo creo que ese va a ser el escenario. El escenario va a ser un escenario donde la derecha va a ir dividida y Orrego, weón, va a ser el próximo gobernador de la región metropolitana con 44% de los votos y pico, chao. Fin. Así que eso. ¿Qué más? Lo último que quiero decir es que para mí la amenaza de Orrego, fíjense ustedes que no está en la derecha. La amenaza de Orrego yo creo que está en la izquierda. ¿Por qué? Porque Orrego, siendo un hueón demócrata cristiano, apoyado por el Partido Comunista, le abre una posibilidad extremadamente generosa a todo lo que está a la izquierda del Partido Comunista. Todos esos buenos ultrones de sin filtro, loco. Si tú, Claudio Orrego, es el candidato más a la izquierda, eso abre la ventana para que una expresión por izquierda de eso se levante una candidatura y esa candidatura pegue duro y parejo, po. Y ahí para Orrego se sería un problema, porque ahí Orrego se tendría que preocupar por su candidatura de izquierda. Porque ahí, entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque Orrego necesita muchos votos de izquierda en la primera vuelta. Y si en la primera vuelta hay una candidatura de izquierda medianamente atractiva, no tampoco tiene que ser tan atractiva, weón. Un weón que saca 12%, ese weón ya descarrila a Orrego. ¿Por qué? Porque ahí Orrego igual pasa primera, pero ahí Orrego gana la primera vuelta, pero la gana, no sé, con 38%, y ahí entramos al problema de que con mayor escrutinio su ambigüedad va a quedar en evidencia. Bueno, eso a grandes rasgos ha sido todo por hoy. Bueno, como si ustedes leyeron mi post en YouTube, estuve enfermo todavía.
mucha tos. Todavía no estoy 100%, yo supongo que se nota en este video, estoy con antibióticos, pero ya estoy lentamente mejorando. De hecho, hoy día, por ejemplo, hoy día forcé menos mi voz, hice una introducción menos emocionante. Así que eso. ¿Saben qué? Yo creo que voy a ampliar un poco el rublo de este canal, porque están pasando muy pocas cosas en Chile, así que a lo mejor voy a hablar de temas menos coyunturales, qué sé yo, así que estén atentos, ¿no? Políticamente no está pasando mucho, no sé, que quieran que haga un video de Grau jugando fútbol, weón, puta quería weón, Grau, ya, bueno. Eso es todo por hoy, los invito a suscribirse a mi canal, pongan like, dejen comentarios y bueno, estén atentos porque voy a empezar a subir videos de cosas que no sean actualidad. Eso, que estén bien. Chao, chao.